Muy buenas tardes, señor Presidente de la República, señora Vicepresidenta de la República, señor Presidente de la Confederación de Cámaras, muy buenas tardes para todos. Quisiera aprovechar el cierre de este panel para repasar lo que han sido las políticas públicas y las políticas económicas en particular a lo largo de estos 3 años y medio. Pero me gustaría poner el foco no en los contenidos en sí de las políticas, que vamos a repasar brevemente, y prometo o intentaré ser breve, sino me gustaría poner el foco en los lineamientos que hay detrás de esas políticas públicas, en las características que hay detrás de esas decisiones que vamos tomando, que hemos tomado, en las conductas que tomamos. En definitiva, ¿cuál es el modelo de desarrollo sostenible que está llevando adelante este gobierno? Comienzo recordando que hemos enfrentado distintas crisis de gran envergadura. Sin embargo, se han gestionado y se ha seguido adelante con esa mirada de largo plazo. No se impidió continuar avanzando en el modelo de desarrollo. El ministro Mieres recordaba estas situaciones. En el 2020 escuchamos por primera vez sobre la pandemia. La incertidumbre en Uruguay, pero en el mundo, era enorme. Y en nuestro país se dio soluciones con las características propias de nuestro país. Se habló del concepto de libertad responsable, de mantener los motores de la economía funcionando. Se dio una cantidad de recursos para apoyar, especialmente a la población más vulnerable, a atravesar la situación de pandemia, pero con características muy particulares, analizando cada situación, estudiando lo que se hacía, dando una respuesta focalizada y haciéndolo todo a través del Fondo Coronavirus, que se votó unánimemente, de manera que se centralizaban los recursos en esas medidas concretas, porque sabíamos que además había una situación fiscal débil con la cual habíamos iniciado. No se sabía cuánto iba a durar la pandemia y por lo tanto también esas políticas tenían que ser sostenibles. Pandemia y fondos a través recursos a través del Fondo COVID dimos en el 20, en el 21 y en el 22, por un total de 2.082 millones de dólares. Recuerdo que el año pasado no pude venir, si se acuerdan, porque justamente estaba con COVID y me enteré, tuve el diagnóstico el mismo día que iba a acudir a esta instancia. Es decir, no hace tanto que estábamos atravesando esa situación. Tenemos en el 22, en febrero, la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra con el impacto obviamente en vidas humanas, pero también a nivel económico en lo que fue el aumento de precios y en una economía como la uruguaya donde la inflación venía bajando, esto repercute y tenemos un aumento, empiezan a aumentar y a sentirse ese aumento de precios en nuestro país. Y en ese momento se tomaron medidas muy heterodoxas, diría, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social, de manera que se pudiera preservar el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados. Se dieron apoyos concretos y se rebajó alguna carga tributaria para los productos que estaban siendo más afectados. Y finalmente llegamos a la sequía. Bueno, no finalmente, porque la sequía la tenemos desde el 2020, sequía que por su duración y por su severidad es la más grave, podríamos decir, en el último siglo, y que ha tenido impactos, obviamente, primero en lo que tiene que ver con la ganadería, y luego, más tarde, el 19 de junio de este año, decretamos la emergencia hídrica en la zona metropolitana. La respuesta que se ha dado a esta situación hídrica ha sido también estudiada, focalizada, y se ha permitido transcurrir de la mejor manera posible, tanto en lo que tiene que ver con el sector agropecuario, como más tarde lo que fue los apoyos tributarios y el proveer el agua embotellada para la población que lo necesitaba. En materia agropecuaria se dio especial foco en el acceso al crédito y en los costos de ese crédito, en tener alimento para los animales a un costo distinto, por lo tanto se trabajó a nivel tributario en la importación de productos para los animales y también en materia tributaria hubo prórrogas de parte de los aportes del BPS y rebajas, exoneraciones tributarias
para quienes habían sido afectados por esta situación de sequía. El abordaje en todos estos casos ha sido poniendo el foco en las personas, en los resultados que impactan directamente a esa persona. Y se ha dado una respuesta particular a la situación. No se han seguido los protocolos a nivel internacional. Se ha mirado la situación uruguaya, cuál era la realidad, y ahí se han dado respuestas que han sido equilibradas, que han buscado ser sostenibles en el tiempo y, como decía el ministro Mieres, siempre teniendo la mirada del largo plazo. Hay que dar una solución. En todos los casos había que dar una solución en el hoy, pero pensando que había un mañana y así sucesivamente. En el caso particular del COVID, recuerdo que hubo críticas de por qué no se gastaba más y se hacían comparaciones internacionales. Bueno, quizás porque no se tenía en cuenta de que quienes estábamos sentados acá sabíamos que perduraba esa incertidumbre y teníamos que pensar en los años que continuaban. Paso ahora a lo que han sido las principales reformas que el gobierno está llevando adelante, reformas que tienen su eje central, su eje rector en la libertad. Libertad que va desde algo tan simple como la portabilidad numérica, como la derogación de la inclusión financiera, y disculpe que voy mirando en el público a los distintos protagonistas de los temas, y también, y todos estos puntos están contenidos en la ley de urgente consideración, también parte de estas reformas es la institucionalidad fiscal nueva, que miro a los distintos presidentes de distintos momentos de la Confederación de Cámaras que han solicitado ponerle foco a este tema de institucionalidad fiscal. Comienzo con la regla fiscal. El objetivo es bien simple, cuidar el dinero de los uruguayos, y para eso la conducta que sigue el gobierno es de no llevar el gasto por el mismo ciclo económico, no ir al vaivén de la actividad económica, sino que mantener políticas públicas que sean neutrales al ciclo económico. Ese foco, esa neutralidad de la política fiscal la abordamos con el concepto del resultado fiscal estructural, es decir, miremos lo que es de fondo y dejemos de lado el resultado que está contaminado de alguna manera por el ciclo económico o por aquellos gastos que son extraordinarios. El ancla de esta regla fiscal es mantener estable la deuda en términos del producto, porque lo que no podemos es cargarle a la población en determinado momento esa necesidad de pagar la deuda y que pase como ocurrió en 2017, que hubo un aumento de impuestos para poder hacer frente a esa situación. En materia laboral, el ministro Mieres fue bien claro, reitero, porque también creo que es un abordaje estructural diferente, se priorizó el empleo. En una situación de pandemia se priorizó el empleo para luego dar lugar a esta etapa de crecimiento del salario real que, como dice el ministro Mieres, como dijo el ministro Mieres, desde fines del año pasado estamos ya atravesando. En materia de mercado de combustibles se avanzó, y miro al presidente de ANCAP, a Stepanisic, se avanzó hacia un nuevo criterio para fijar las tarifas públicas, en donde se busca la transparencia en esa fijación y que la tesorería, que el gobierno no se haga de caja a través del uso de las tarifas de los combustibles. En materia de innovación, hemos puesto en marcha un programa de innovación que cubre distintas áreas y que sin lugar a duda que en el sector agropecuario el uso de la inteligencia artificial puede hacer dar un salto cualitativo y cuantitativo enorme. Está claro que Uruguay tiene ventajas comparativas naturales en el sector agropecuario. Si a esto le sumamos la inteligencia artificial, realmente podemos estar en otro nivel de crecimiento potencial, que es lo que al final estamos buscando. En materia del mercado de capitales, el Banco Central junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, este año tomamos una agenda que estaba dormida de hace muchos tiempos y estamos avanzando en ese sentido. En materia de inserción internacional, el gobierno, tanto el presidente como la Cancillería, el Ministerio de Economía, hemos sido claros de que hay que avanzar en una modernización y una flexibilización dentro del Mercosur.
tenemos que acceder a más mercados y en mejores condiciones y dejar de tener que ir los 4 miembros juntos para poder avanzar y negociar juntos. Y mientras perseguimos estos propósitos que son muy ambiciosos, también hemos avanzado junto con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Ambiente, en muchas habilitaciones fitosanitarias que vamos a compartir. En materia de reforma de seguridad social, hito de este gobierno, se ha dado por finalizada, diría yo, una etapa importante. Queda la presentación de los proyectos de la modificación de las cajas bancarias y profesionales por la situación que están atravesando, pero sin lugar a duda que la respuesta, la votación de la Ley de Seguridad Social le da al sistema características de mucho más justicia. Hay un suplemento solidario que es mucho más solidario con quienes perciben menos jubilaciones y ubicamos al sistema en una senda sostenible, porque sin la reforma el gasto era totalmente creciente. En materia de política ambiental, hemos internalizado la política ambiental en la política económica. Hemos incorporado en nuestras políticas la diferenciación de los países según cuál sea su comportamiento en la contribución del ambiente, que es lo que los economistas llamamos un bien público global. Y yo diría que todas estas reformas que he compartido de forma muy sintética, porque estamos al cierre, pero quería poner el énfasis en lo que está detrás de estas reformas. Y una vez más, en el centro de estas reformas está el impacto que puede tener en cada uno de los uruguayos. En el centro de estas reformas hay políticas que son analizadas, implementadas de forma gradual. No nos vamos a casos extremos para irnos de un lado a otro como un péndulo, sino que se estudia y gradualmente se van implementando estas reformas equilibradas y de vuelta siempre con esa mirada en el largo plazo. Este encare tanto de las crisis como de las reformas obviamente hace que los resultados no sean inmediatos, que a veces ver los frutos de un rumbo trazado lleve su tiempo. Pero permítanme concluir presentando algunos de los resultados que ya el ministro Falero y el ministro Mieres han comentado de sus respectivas carteras, pero que muestran cómo frutos de este modelo ya están siendo visibles. En primer lugar, la actividad de nuestro país se encuentra hoy en niveles superiores a lo que estaban en los niveles de prepandemia. El último dato, que del primer trimestre del 2023, nos ubica casi un 5% por encima de lo que estábamos anteriormente a la pandemia. Otro resultado palpable, positivo que se está viendo es lo que ha sucedido con la inversión. Desde el 2019 a la fecha, la inversión en términos del producto no ha dejado de aumentar. Y destaco dentro de esa inversión lo que es la inversión extranjera directa, destacando a su vez lo que es la reinversión de utilidades por parte de las empresas extranjeras. Infraestructura, el ministro Falero fue claro, se ha trabajado con nuevos instrumentos financieros y se ha avanzado y sobre todo en lo que tiene que ver con la infraestructura vial, lo que se ha ejecutado hasta el momento es realmente histórico en la comparación de los últimos años. Resultados en el mercado laboral, la creación de empleo que mencionaba el ministro anteriormente, la creación de empleo que nos permite recuperar no solamente el empleo que se perdió durante la pandemia, pero también el empleo que se perdió durante los 5 años anteriores. Y a eso se suma la recuperación del salario real. Acceso a mercados, también tenemos resultados en esa materia, porque si bien lo que son los acuerdos de libre comercio, que son más ambiciosos, seguimos en esa lucha y estamos esperando por respuestas, pero sí en este periodo hemos tenido varias habilitaciones, y miro al ministro Matos, tenemos habilitaciones en una veintena de mercados, que incluye la Unión Europea, que incluye China, Corea del Sur, Japón, Egipto, Colombia, Arabia Saudita. En el caso de Arabia Saudita, en el mes pasado se habilitó la exportación de productos lácteos.
En el caso del sorgo también se habilitaron unas 20, 21 empresas para que puedan exportar sorgo a China y este mes hemos tenido la habilitación de 22 frigoríficos para exportar carne desosada, madurada, bovina y ovina, corríjame ministro Matos, a México. Otro resultado sumamente importante en esta gestión es la inflación. Desde que comenzó este gobierno, el Banco Central fue claro que su objetivo era la estabilidad de precios y que teníamos que bajar inflación y ponerla dentro de lo que es el rango meta. Bueno, 18 años, llevaron, hoy estamos con el nivel más bajo de inflación de los últimos 18 años. La inflación hoy muestra que hay un mayor poder adquisitivo en los uruguayos y además la estabilidad de precios es lo que nos va a permitir crecer más como economía. En materia ambiental, ¿cuáles son los resultados que hemos visto? Hemos trabajado y a fines del año pasado hemos emitido junto con el Ministerio de Ambiente, la Cancillería, el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Industria un bono indexado cuyo tasa de interés está indexado al comportamiento ambiental. Se paga y se penaliza al país si se tiene un peor comportamiento ambiental, se paga más, se premia al país si tiene un mejor comportamiento ambiental. Es decir, que tenemos resultados concretos también en esta materia. Y también en materia fiscal estamos hoy percibiendo resultados concretos porque dentro de esta institucionalidad fiscal este año hemos implementado una rebaja tributaria considerable de unos 150 millones de dólares que básicamente está dirigida a los contribuyentes, a los trabajadores contribuyentes de IRPF de menores ingresos y a los jubilados y a las empresas más pequeñas de nuestro país. Y finalmente, ya un resultado que se mide a nivel internacional. Hoy Uruguay tiene su nota crediticia más alta de su historia, tiene su spread, es decir, su riesgo país, la diferencia de lo que paga Uruguay por su deuda versus la tasa de interés de referencia más baja de la historia de nuestro país también. Esto fue la semana pasada que ocurrió. Y estamos en el ranking internacional de factores ambientales, sociales y de gobernanza, que mide a 60 economías emergentes, estamos en el lugar número 1. En definitiva, hemos iniciado un rumbo cuyos resultados tardan en verse. No todos se están viendo en este momento, pero muchos de estos resultados los compartimos en el día de hoy porque ya son tangibles. Estamos frente a un modelo de desarrollo diferente que se basa en primer lugar en la libertad de las personas. Creemos que las personas tienen que tener mejores oportunidades para desarrollarse como personas y eso va a permitir un mayor desarrollo del país. Estamos frente a un modelo nuevo en donde se estudian, se analizan las políticas, las reformas y se buscan que sean equilibradas y graduales y estamos frente a un modelo económico que tiene una mirada de largo plazo porque, como dijo el ministro Mieres, lo importante son las futuras generaciones. Algunos de estos resultados los hemos visto, creemos que estamos ante el inicio de un nuevo modelo económico, de un nuevo modelo que nos ubica en general, que nos ubica en una senda de desarrollo económico y en general desarrollo sostenible. Muchas gracias.